Es el 2 de febrero de 1933. En medio de la noche, en la pequeña ciudad de Le Mans, en Francia, un oficial toca fuertemente la puerta de la casa de la familia Lancelin. Nadie contesta, aunque las sirvientas están dentro y se ve una tenue luz de la vela a través de la ventana. Con un mal presentimiento, el oficial salta a la baranda para entrar por la puerta de atrás. Sin embargo, cuando se interna en la oscuridad de la casa, ve el espectáculo más sangriento de su vida. En el suelo, justo a los pies de la escalera, dos mujeres yacen muertas. Sus rostros irreconocibles están completamente machacados y sin sus ojos. Sus vestidos de fiesta empapados por la sangre. Sus piernas han sido mutiladas. Este es el caso del crimen de las hermanas Papin, uno de los más terroríficos de Francia y del mundo entero. Todo comienza en la ciudad de Le Mans a principios del siglo XX. Gustave y Clemence, una pareja de jóvenes, deciden casarse después de que ésta queda embarazada de Emilia, su primer hija, en 1901. Gustave era considerado un hombre abusivo y alcohólico, y Clemence, una mujer de baja moral, no apta para la maternidad, ya que se rumoraba tenía un amorío con quien fuera su patrón en la casa donde ella trabajaba como sirvienta. Sospechando que Clemence todavía mantenía un asunto con su empleador, Gustave buscó un nuevo trabajo en otra ciudad. Por su parte, Clemence declaró que prefería suicidarse antes que abandonar la ciudad de Le Mans. Esto hizo que el matrimonio poco a poco se fuera deteriorando. Pero el 8 de marzo de 1905 nace Christine, su segunda hija, quien es entregada a su tía paterna para ser criada por ella. Y 7 años más tarde, el 15 de septiembre de 1911, nace Lea. Poco después del nacimiento de Lea, Clemence descubrió que su esposo había estado violando a Emilia, la hija mayor, quien tenía 10 años en ese momento. Clemence creía que Emilia había seducido a su padre y como castigo la envió a ser educada por monjas en el convento de Le Bon Pasteur, conocido por su disciplina y dureza. Y como venganza adicional, esta envió a Christine lejos del amoroso hogar de su tía para reunirse con su hermana en el convento. Y para terminar de liberarse de la maternidad, ella envió a la más joven de las hermanas, a Lea, a vivir con una tía abuela. El castigo de Clemence fue contraproducente. Las niñas habían florecido en su entorno estable, lejos de la violencia y el abuso de su borracho padre. No solo las hermanas crecieron cerca la una de la otra, sino que tan pronto como Emilia tuvo la edad suficiente, ella tomó los votos y se convirtió en monja. Christine tenía la intención de seguir con los pasos de su hermana tan pronto como fuera elegible. Clemence estaba furiosa cuando supo la noticia de la decisión de Emilia. Ella había planeado que Christine y Emilia abandonaran el convento tan pronto como tuvieran la edad suficiente para trabajar y buscar un empleo como criadas. Clemence removió inmediatamente a Christine del convento, temiendo perder otro ingreso potencial, y así le fue buscando trabajo en el medio de familias de clase alta en Le Mans. Había sido entrenada en una variedad de tareas domésticas en el convento. Ella encajaba en esa vida con facilidad. Sus empleadores estaban muy satisfechos con ella, pero su madre parecía no estar de acuerdo con los salarios que le pagaban a su hija. Y así fue obligando a Christine a renunciar a numerosos cargos y a buscar los mejores pagados.
Tiempo después, Lea también fue retirada del cuidado de su tía abuela y también obligada a trabajar como sirvienta. A pesar de que Kristin y Lea estuvieron separadas por muchos años, descubrieron un vínculo y disfrutaban de su compañía la una de la otra. Siempre estaban juntas en su tiempo libre. En 1926, Kristin obtuvo el puesto de sirviente en el hogar de un abogado jubilado, el señor Lancelin, y su familia, que consistía de su esposa, Madame Leonie, y sus 2 hijas adultas. Una de las hijas estaba casada y vivía lejos. La otra, Genevieve, todavía estaba en casa. Después de unos meses de servicios satisfactorios, Kristin convenció a Madame Lancelin de contratar a Lea como camarera. Madame Lancelin aceptó la petición y pronto Lea estaba trabajando con la familia. Las 2 hermanas rara vez salían, excepto a la iglesia los domingos y para visitar un adivino local, quien les dijo que ellas habían sido marido y mujer en una vida pasada. Trabajaban largas horas y los Lancelin estaban encantados de tener unas sirvientas tan trabajadoras y piadosas bajo su techo, que no mostraban interés en encontrar pretendientes o ir a bailar en sus tiempos libres. Los Lancelin no podían creer su suerte. Aunque los Lancelin encontraban a sus sirvientas perfectas en todos los sentidos, un empleador anterior había declarado que Kristin era extremadamente imperiosa y se agitaba si se le decía que cumpliera con un deber al que consideraba por bajo de ella, y que por esta razón la había despedido solo 15 días después de haberla contratado. Dejando todo eso a un lado, las hermanas se llevaban bien con Madame Lancelin y su hija. Estaban bien alimentadas, se les dio una habitación con calefacción y se les pagaba el salario estándar para la época. A medida pasaba el tiempo, Kristin y Lea comenzaron a mirar a Madame Lancelin como una figura materna. Incluso se dirigían hacia ella como Mère, mientras que a su verdadera madre la llamaban despectivamente como esa mujer. Cuando Madame Lancelin se dio cuenta de que las hermanas habían estado enviando todo su salario a su madre, ella tomó el asunto en sus manos y aconsejó a las mujeres que guardaran para sí mismas su dinero. Todo marcaba a que la familia Lancelin sentía un afecto hacia sus sirvientas. Incluso, las hermanas tenían un pequeño balcón en el que podían ver a la gente pasar por la calle. Todo un lujo para los sirvientes de aquella época. Todo estuvo bien durante unos años. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Madame Lancelin comenzó a ser más estricta con la limpieza del hogar y, al parecer, no se sentía a gusto con el quehacer de las hermanas y empezó a criticarlas. Incluso, Madame Lancelin pellizcaba a Lea muy duro cuando algo no estaba como quería. Un día, la señora obligó a Lea a arrodillarse y buscar un pedazo de papel que se había perdido mientras ésta barría. Más tarde, Lea confió a Kristin que si la señora de la casa intentaba humillarla de nuevo, ella estaría lista para defenderse la próxima vez. La relación de estas 2 hermanas era rara. Kristin parecía estar obsesionada con Lea, quien claramente hacía todo lo que su hermana decía. Parecían necesitarse tanto que muchos sospechaban que mantenían una relación incestuosa. La noche del crimen. El jueves 2 de febrero de 1933, el señor Lancelin tenía previsto ir a cenar con su esposa e hija a casa de un amigo de la familia. Madame Leonie y Madame Genevieve habían ido de compras. Cuando regresaron al atardecer, no había luz en la casa. Las hermanas Papin explicaron a Madame Lancelin que cuando Kristin enchufó la plancha para proceder a planchar la ropa, se había producido un apagón eléctrico.
Supuestamente, Madame Lancelin se puso furiosa y atacó a las hermanas en el primer piso de la casa. Christine no pudo soportarlo más y se abalanzó sobre Madame Lancelin, arrancándole los ojos. Al escuchar los ruidos, Lea bajó las escaleras y vio lo que su hermana estaba haciendo. Christine ordenó a Lea que hiciera lo mismo con la hija de Madame Lancelin. Christine corrió a la cocina, donde tomó un martillo y un cuchillo, y con ambas armas, las hermanas continuaron el ataque. En un momento dado, una de ellas fue por una jarra para continuar golpeando las cabezas de las mujeres. Los expertos que investigaron la escena del crimen estimaron que se ensañaron con sus cuerpos durante algo más de una hora. Cuando el señor Lancelin regresó a casa y la vio a oscuras, supuso que su mujer e hija ya se habían ido a la cena sin esperar por él. Cuando llegó a la casa de su amigo, encontró que su familia no había ido allí. Fue a casa de su yerno aproximadamente a las 9 de la noche y juntos regresaron a la casa a oscuras, viendo que había luz en la habitación de las sirvientas, pero la puerta principal estaba cerrada por dentro, así que no pudieron entrar. Los dos hombres encontraron todo muy sospechoso y buscaron ayuda de un agente en la comisaría policial. Junto con el policía regresaron a la casa. El agente consiguió entrar por la puerta de atrás. Una vez en el interior, alumbrando con su linterna, encontró los cuerpos de Madame Lancelin, de 57 años, y su hija Genevieve, de 21 años, tendidos en el piso, junto a sus bolsos y varios paquetes. Ambas habían sido golpeadas y acuchilladas brutalmente, especialmente en las cabezas. Irreconocibles y casi reducidas a pulpa, según el informe forense. Les habían levantado las faldas, bajado las bragas y acuchillado sus muslos. Los ojos de Madame Lancelin se encontraron bajo los pliegues de la bufanda que llevaba al cuello, y uno de los ojos de Genevieve fue encontrado bajo su cuerpo y el otro en las escaleras. Creyendo que las sirvientas habían encontrado el mismo y horrible destino, el policía continúa arriba, solo para encontrar la puerta de la habitación cerrada. Después de golpear y no recibir respuestas, el agente abrió la puerta a la fuerza. Dentro de la habitación estaban las hermanas Papin, arrodilladas sobre la cama, abrazadas en ropa interior y con un martillo ensangrentado con cabellos pegados en una silla cercana. Al preguntarles, las hermanas confesaron su crimen. Las hermanas fueron llevadas a prisión y encerradas en celdas separadas. Christine se afligió mucho por no poder ver a Lea. Finalmente, los oficiales de prisión cedieron y dejaron a las hermanas verse. Según dicen, Christine se arrojó sobre Lea, desabotonándole la blusa y suplicando: «Por favor, di que sí», lo que hizo pensar que había una relación incestuosa. En julio de 1933, Christine experimentó ataques en los que intentó arrancarse los ojos o arrancárselos a quienes trataran de sujetarla y le pusieron una camisa de fuerza. Entonces, declaró que el día del crimen había sufrido uno de estos episodios y que esto era lo que había precipitado los asesinatos. El tribunal nombró 3 doctores para aplicar las evaluaciones psicológicas de las hermanas a fin de determinar su estado mental. Concluyeron que ninguna tenía desórdenes mentales y las consideraron sanas y aptas para ser juzgadas.
También creyeron que el afecto de Christine para su hermana se fundaba en los lazos familiares y no en una relación incestuosa como otros habían sugerido. Sin embargo, durante el juicio en septiembre de 1933, el testimonio médico señaló una historia de enfermedad mental en la familia. Su tío se había suicidado ahorcándose, mientras que su primo vivía en un asilo mental. La comunidad psicológica luchó y debatió sobre un diagnóstico para las hermanas. Después de muchas consideraciones, se concluyó que Christine y Lea padecían un trastorno paranoico compartido, el cual ocurre cuando parejas o grupos de personas están aisladas del mundo, desarrollan paranoia y una de las dos personas asociadas domina a la otra. Esto era especialmente cierto sobre Lea, cuya mansa personalidad se comprobó que estaba eclipsada por la obstinada y dominante Christine. Al principio, sus declaraciones habían sido tan similares que se llegó a hablar de almas siamesas. Pero una vez separadas, con el transcurso de las semanas, Lea se fue distanciando de Christine. Ambas eran solteras y, en efecto, no tenían experiencia sexual alguna. Nunca habían tenido novio o amante. De hecho, ni siquiera habían socializado nunca con un hombre. No se relacionaban con los empleados de las casas vecinas y los repartidores las habían visto en muy contadas ocasiones. Sus días libres no salían a ninguna parte, se la pasaban cosiendo y bordando en sus habitaciones. Solo los domingos, bien vestidas, acudían a misa. Aunque los grupos de izquierda las creían víctimas de explotación y clasismo, la realidad es que habían sido bien vestidas, bien alimentadas y bien tratadas. Incluso tenían un salario un poco más alto de lo habitual y ahorro suficiente para haberse ido en cualquier momento y montar un negocio para asegurar su futuro. Su habitación contaba con luz y agua corriente, que en ese entonces aún no era lo más común. Durante el juicio, Christine describió el comportamiento de los Lancelin hacia ella como irreprochable. El forense indicó que las víctimas no presentaban heridas de las dominadas defensivas, lo que indica que el ataque fue repentino e inesperado. La prensa conservadora las tildó de perras rabiosas que muerden la mano de quien les da de comer. Después del juicio, los miembros del jurado tardaron 40 minutos en determinar que las hermanas Papin eran culpables del atroz e inmotivado crimen. Lea, que se consideró bajo la influencia de su hermana mayor, recibió una condena de 10 años de prisión. Christine fue inicialmente condenada a muerte en la guillotina, aunque luego la sentencia se conmutó por encarcelamiento de por vida, considerando su comportamiento. La separación de Lea resultó ser demasiado para Christine. Su condición se deterioró rápidamente una vez separadas. Experimentó episodios de depresión y locura y finalmente rechazó comer. Los funcionarios de la prisión la transfirieron a una institución mental en Rennes, esperando que la ayuda profesional la beneficiara. Continuó negándose a comer. Padeció caquexia y falleció finalmente de desnutrición el 18 de mayo de 1937. Por su parte, Lea cumplió solo 8 años de su condena de 10. Después de su liberación en 1941, regresó a Nantes y vivió con su madre. Adoptó una identidad falsa y se ganó la vida como empleada de hotel. Algunos relatos declaran que Lea murió en 1982, pero el cineasta y documentalista francés Claude Ventura descubrió a Lea en un centro de caridad en Francia en el año 2000 mientras dirigía el documental En busca de las hermanas Papin. Para entonces, Lea, ya anciana, había padecido un derrame cerebral que la había dejado parcialmente paralizada e incapaz de hablar. Falleció en el año 2001.